Cordial saludo. A continuación, realizaremos un video conversatorio basándonos en la etapa 4, métodos y metodologías. Está presentado por Dairis García, Deiris Méndez, Lorena Vergel, Janet Angarita y quien les habla, Fernanda Robles. Pertenecemos al grupo 139 del curso de Psicología Política. Somos de la UNAD, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Entonces, el objetivo de este conversatorio es debatir la pregunta que vemos en pantalla. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Bueno, en palabras de Teuns, quien es el fundador del análisis crítico del discurso en el año 1999, expuso que el análisis del discurso trata sobre la dimensión discursiva de lo que es del abuso del poder, de la injusticia y la desigualdad que resulta de él mismo. Se dice que es una metodología que examina cómo el lenguaje se refleja y cómo se contribuye las relaciones de poder y desigualdad en lo social. Por otro lado, el análisis del discurso se contribuye mediante los patrones lingüísticos y estrategias teóricas que perpetúan estereotipos, legitimizando la desigualdad y moderando la realidad. Doy paso a la compañera Janet. ¿Qué piensa con respecto a esta pregunta? Buenas tardes, compañeras. Bueno, continuando con la respuesta que dio mi compañera Fernanda, bueno, el análisis crítico del discurso ayuda a entender que el lenguaje no solo comunica ideas, sino que también creencias, formas de ver el mundo e intereses de ciertos grupos. Permite ver qué ideas se repiten y se están normalizando en la sociedad, aunque estas beneficien solo a unos pocos. También revela cómo los discursos esconden poder, control o exclusión. Por ejemplo, cuando los medios hablan negativamente de ciertos grupos, refuerzan visiones que los hacen ver como inferiores o peligrosos. El análisis crítico del discurso nos ayuda a descubrir creencias políticas o formas de dominio que pasan desapercibidas en el lenguaje cotidiano. Le doy la continuidad a la compañera Deini. Gracias, compañera. Es importante entender que el análisis crítico del discurso es una herramienta muy útil, ya que permite esclarecer aquellos elementos ideológicos, políticos y dominantes que se encuentran inmersos dentro de los discursos sociales. Esta herramienta es de sumo valor, ya que por su poder para describir no solo lo que se dice, sino que escudriña cómo y por qué se dice lo que se dice, revelando así sus implicaciones en las relaciones de poder. Es por esto que se convierte en un desafío para las estructuras sociales, jerarquías, normas y creencias que constituyen lo que para la sociedad es considerado como normal o legítimo. Un ejemplo de esto lo podemos ver cuando un líder comunitario habla de hacer parte del cambio, pero critica a quienes se quejan. Aquí se resalta que no solo se está expresando su opinión, sino que se está reproduciendo una ideología dándole valor a la acción individual como una forma legítima de participación, pero que probablemente minimiza los obstáculos estructurales que enfrentan los demás. Sigamos, compañera Deini. Bueno, dando paso a esta respuesta desde mi punto de vista, yo opino que el análisis crítico del discurso pues contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales, pues al desentrañar cómo el lenguaje no solo comunica ideas, sino que también reproduce relaciones de poder e interés hegemónicos. Este enfoque permite identificar las formas sutiles en que ciertas narrativas legitiman desigualdades, naturalizan jerarquías sociales, como también excluyen voces. Por ejemplo, al analizar los discursos en medios de comunicación,
campañas políticas o incluso en organizaciones comunitarias. Es así como se puede notar y encontrar expresiones que refuerzan estereotipos, silencian conflictos estructurales o invisibilizan ciertas problemáticas sociales. En este sentido, el análisis crítico del discurso es una herramienta clave en la psicología política porque permite evidenciar las ideologías que orientan las prácticas sociales, cuestionarlas y abrir paso a narrativas alternativas más incluyentes y justas. Desde cierta perspectiva, no hay neutralidad, ya que propone significados políticos, simbólicos, emocionales, donde el espectador puede sugerir soluciones, reacciones y el locutor va configurando su realidad. Como lo menciona el autor Nesti, el 2015, el relato no es solo como lo que se cuenta, sino desde dónde se cuenta y qué sentido le da quien lo vive, entendiendo la víctima del conflicto como sujeto constructor de su experiencia desde narrativas de dignidad y resistencia. Desde este enfoque resulta fundamental para significar los elementos ideológicos que subyacen a los discursos oficiales o desde la hegemonía política y cómo estos contrastan con los relatos de las comunidades afectadas. Por ejemplo, en el documental mencionado, Bojayá, Entre Fuegos Cruzados, donde una mujer narra que la guerra nos dejó sin iglesia, sin casas y sin hijos. El tiempo 2022, exponiendo las consecuencias humanas desde la visión del conflicto, que muchas veces son reducidas por discursos institucionales. Muchas gracias, compañeras. Bueno, desde este punto de vista de cada una de nosotras, damos por terminado este conversatorio de la tarea 4. Muchas gracias por su atención, compañeras y apreciada tutora. Muchas gracias a todos.